Con la pretensión de dar a conocer y acercar al público las editoriales independientes, yo presentaré el unitario. Primero hablaré sobre la línea editorial, después sobre los valores EcoEdit que presenta y aquellos de los que carece, y aparte de hablar sobre la visibilidad que tienen en redes sociales y la manera en la que se pueden acceder a ellas más fácilmente y eficazmente, también haré una selección de su catálogo en la que expondré algunas obras que me parecen representativas del tipo de publicaciones que se editan y la manera en la que se ha llegado a ellas. Por un lado hablaré ya más específicamente sobre la editorial en sí. Esta se encuentra y se localiza en México, más específicamente en Puebla, y se trata de un modelo de negocio eco, plural, abierto y sostenible que surge en 2013 y se mantiene hasta nuestros días. Bueno, ahora hablaré sobre la línea editorial en sí más concretamente y mencionaremos que corresponde a los objetivos y las propuestas que se plantearon en un inicio y que además se le añade una nueva propuesta en 2019 de la que hablaremos a continuación. De la que hablaremos más tarde. Primero hablaremos de las principales pretensiones de las que se pretende ocupar esta editorial. Por un lado, pretenden publicar material que contribuya a la cultura y el enriquecimiento del lector. Ya que, por ejemplo, se puede ver en la publicación de ediciones de mitos folclóricos culturales, que corresponden, como veremos, a diferentes culturas, y una de ellas es la mexicana, como veremos en la selección de textos. Otro de sus objetivos sería la de edición de algunas publicaciones trilingües, como por ejemplo que corresponde la primera lengua al español, la segunda al inglés y la tercera variaría en función del tipo de texto ante el que nos encontremos y la cultura a la que pertenece. Sería, sin embargo, siempre una lengua indígena, pero que eso que iría variando en función de las características que hemos mencionado antes. También se publican materiales creativos e innovadores elaborados por generaciones jóvenes y aparte no solamente se limitan al ámbito de escritura, sino que además se incluye otros campos y otras artes, como por ejemplo en la pictórica, la de ilustración. Por lo tanto, los formatos que resultantes serían la narrativa escrita, los cómics, los álbumes ilustrados, la poesía, libros de fotografía, libros de grabado, entre otros. Bueno, también nos encontramos con materiales elaborados por especialistas interesados en hacer llegar sus conocimientos al público que no tiene por qué estar especializado en ese campo de estudio. Por lo tanto, serán obras divulgativas y que no tienen una terminología específica, sino que son muchísimo más cercanos a la comprensión del lector, que no debe estar especializado, por supuesto. Bueno, ahora retomaremos la propuesta que he mencionado antes de 2019, que era la de publicar obras ganadoras de concursos públicos y de publicar también encargos con coordinadores de obra, especializados en algún tema. Le hablaremos ahora, terminada la exposición de la línea editorial, sobre los valores EcoEdit que presenta y aquellos de los que carece también. Por un lado, nos encontramos con la publicación de género. Publica un 60% de narración, que corresponde al relato, un 20% de poesía y otro 20% que corresponde a otros formatos y a otros tipos de género, que no están especificados, sino que es un compendio y una suma de diferentes géneros. Bueno, también encontramos con que no hay una publicación específica a autoras, sino que se publican por igual sin tener en cuenta el género. El 90%, sin embargo, de las publicaciones son de autores noveles y el capital mayoritario sería, en este caso, privado. No dispone, sin embargo, de distribución autogestionada ni distribución en el extranjero o en ebook. Esos formatos no los cumplen. También hablaremos ahora
participación en ferias del libro. Por un lado, participa en ferias nacionales, como por ejemplo la Feria Internacional de Lectura, de Ciencia y Literatura, y otras ferias del libro que cada año promueven diferentes universidades del país. Varios ejemplos de estas serían la UAT, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Tecnológico de Monterrey o la Universidad Autónoma de Hidalgo. En cuanto a las asociaciones con otros editores, tendremos primero en cuenta que esta editorial se conforma por 5 editores y que trabajan con librerías como por ejemplo la librería BUAP y Profética. Bueno, en cuanto a la visibilidad en redes sociales, encontramos que hay un acceso muchísimo más fácil a Facebook y a Instagram, en el que están más activos, y si el arroba de Facebook sería el unitario, como podéis encontrar aquí, y el de Instagram, por su parte, sería el unitario_editorial. Como he dicho, se encuentran más activos en estas páginas, en estas redes sociales, y publican no solamente sus proyectos, sino que también apoyan a los diferentes proyectos a los que están asociados, como podemos ver aquí, y también si buscáis su editorial. Bueno, en cuanto a a otras redes sociales, encontramos que también tienen Twitter y YouTube. Sin embargo, aquí no se encuentran tan activos, podemos comprobarlo porque la última fecha de la publicación de un tweet fue en 2018 y aquí en YouTube solamente encontramos una única publicación que corresponde a la inauguración de la galería, pero que no parece, según las visitas, no ha tenido demasiada repercusión. Bueno, dicho esto, pasaremos al catálogo y la selección de textos. Una de ellas sería la historia de terror, locura y otros estados mentales, que corresponde a una antología de historias que exploran estados emocionales como el amor, la ira, la venganza, que son propios de la psique humana, del individuo. También mencionaremos un relato huichol que se titula El origen del maíz, y que es un mito sobre cómo un personaje que se llama Watakame consigue el maíz para que los hombres puedan cultivarlo y consumir. Bueno, aquí representa se retoma la cultura y se acerca al lector. Y bueno, mencionaremos que estas dos son publicaciones destinadas al público juvenil y al adulto. Esta, sin embargo, los músicos en el texto corresponde, aparte de ellos dos, a esos dos públicos, también al público infantil. Y esta es muy curiosa y debemos incidir en ella porque se trata de una edición trilingüe. La lengua que utilizan es el que tratan el español, el inglés y el náhuatl. Y trata sobre una leyenda de tradición oral sobre encantamientos de la zona de Tecal y de Herrera, en Puebla, que sería pues justamente donde se encuentra la editorial. Bueno, y también destacaremos a Vi Draghi, que es una publicación específica para niños y que se trata de un libro sin texto para que los más pequeños puedan contar la historia de forma oral e incluso los adultos puedan intervenir en el libro y escribir su propia historia en ello. Es una forma de compartir y además no solamente se reduce el libro al formato textual, sino que los más pequeños pueden ilustrarlo y dibujar y divertirse decorando las páginas y los escenarios. Y bueno, esto sería todo.